Godzilla y Rashomon, a 80 años de Hiroshima. En agosto de 2025, el mundo conmemora, quizá no como deberíamos, 80 años del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. En Cine Garage, este evento aún nos conmueve. Por eso, proponemos una serie de reflexiones alrededor de esta tragedia final de esa guerra y lo hacemos, como siempre, desde el cine. Rashomon, película de Akira Kurosawa estrenada en 1950, y Godzilla, de Ishiro Honda, estrenada en 1954, son dos películas que lanzan poderosas y profundas reflexiones sobre la guerra, sobre la participación de Japón en ella, sobre los bombardeos atómicos y, por supuesto, sobre sus secuelas. Para ahondar en estas lecturas, la invitada ideal es Becca Duncan, autora, investigadora y difusora cultural, a quien pueden ver y seguir en su canal de YouTube, Becca Duncan, en el espacio Martes Cultural, y es también gran amiga de Cine Garage. Godzilla y Rashomon nos dan desde aquí la oportunidad de reflexionar sobre los bombardeos atómicos de hace 80 años. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Becca Duncan, me da muchísimo gusto, y más a la gente que te escuchó en el podcast pasado, que vuelvas a los micrófonos de Cine Garage. No sabes lo aplaudida que fue tu participación. Me da realmente mucho gusto que vuelvas a este podcast. Te doy la bienvenida. Oye, mi querida Eric, pues no me da mucho gusto lo que me cuentas. Yo feliz, ya sabes, siempre de cotorrear, pero sobre todo, pues me encanta que busques darle esta perspectiva histórica a los temas de cine. Que creo que es inevitable, y ahora vamos a ver si se lo dejamos claro a la gente, porque creo que tú y yo estamos en el mismo canal. Antes de seguir, recordarle a la gente, este es el momento para suscribirse al podcast Cine Garage. Denle al botón de suscripción, denle al botón de la campana para que estén al tanto de las notificaciones y para que nos ayuden a tenerles en el radar a toda la gente que nos escucha y saber de dónde nos escuchan, cuándo nos escuchan, a qué hora. Realmente nos ayuda mucho. Suscríbanse, el podcast sigue siendo gratuito, seguirá siendo gratuito, háganlo en este momento. Becca Duncan, estamos en agosto de 2025, se están cumpliendo 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial del lado del Pacífico. En Europa terminó en la primavera, en el Pacífico terminó en el verano, con el desastroso, inhumano, en su momento justificado, hoy muy cuestionado bombardeo a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Son 80 años que especialmente en Japón se están viviendo de una manera muy significativa. Me tocó ver las ceremonias que se hicieron en Hiroshima hace una semana, un par de semanas, para cuando escuchen este podcast. Y los japoneses, como deberíamos tenerlo, creo nosotros, tienen muy vivo el evento. Tienen todavía, evidentemente, secuelas tangibles, gente que vivió y que se acuerda y que todavía padece los estragos tanto mentales como físicos de esos bombardeos. Y creo que es un evento que deberíamos tener más presente en la cabeza, Becca. No sé qué opinas tú, como que se nos ha olvidado en la banalización y en la política tan revuelta que tenemos en Occidente, que estamos todos habitando el mismo planeta y que no deberíamos olvidar eventos como el de Hiroshima y Nagasaki. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los momentos más brutales de la historia de la humanidad. Definitivamente es un hecho histórico al que hay que voltear a ver con una mirada crítica, como bien dices, que durante mucho tiempo creo que estuvo un poco fuera del radar de estas denuncias que se han hecho a momentos históricos de abusos y violencia de este tipo. Me parece que eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a platicar, Eric. Creo que de alguna manera tiene que ver con quién ha dominado la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, que son los aliados, ¿no? Sobre todo con mayor fuerza de Estados Unidos, pero los aliados entendido como Reino Unido, Francia, ¿no? Estados Unidos, etc. Ya se dice, ¿no?, que la historia la escriben los vencedores. Creo que hay algo de eso en esto. Y creo que en esa guerra de narrativas también que surge a lo largo del siglo XX, durante la Guerra Fría y en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, también es un momento en el que Estados Unidos perfila
su hegemonía sobre el mundo, su hegemonía política, su hegemonía económica y su hegemonía también en la narrativa histórica de los acontecimientos. Entonces creo que eso ha generado un borrado de lo que sucedió en Japón y creo que en los productos de cultura popular lo vemos muy claramente. Si contamos cuántas películas, cuántas novelas, ¿no? Cuánta producción cultural se ha hecho en torno a otro acontecimiento brutal y terrible de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Holocausto, contra lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, vamos a encontrar ahí un desequilibrio muy importante. Claro, y justo por eso lo que quería yo era reflexionar sobre las huellas que dejó este término, esta manera de terminar la guerra mundial en Japón, porque además, hasta donde recuerdo y lo poquito que sé, había otras opciones militarmente hablando para terminar la guerra en el Pacífico y se decidió por la inmediata, drástica y terrible que fue el bombardeo de estas dos ciudades. Y yo quería reflexionarla justo contigo, no solo porque eres una persona súper brillante, sino porque, bueno, entre historia y arte, ahí estamos rebotando todos para pensar estas representaciones, no tanto como se ha hecho con el Holocausto, que son representaciones, digamos, un poco más cercanas a lo realmente histórico, ¿no? Lo que ocurrió en los campos de concentración, en los campos de exterminio, luego la liberación, todo aquello, son ficciones muy cercanas a lo que, entre comillas, realmente ocurrió. No lo digo porque no haya ocurrido, lo digo porque al final de cuentas el cine es una representación. Es una ficción y ahí hay un juego muy, muy grande de símbolos cinematográficos y de figuras cinematográficas. En Japón, sí hay películas que se refieren más directamente al bombardeo, pero yo quería centrarme en estas dos. En Rashomon, por un lado, 1950, 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y Godzilla, por el otro, 1954, casi 10 años después del término de la Segunda Guerra Mundial. Porque si bien las dos películas tienen un círculo de admiradores y son objeto de culto, cada una en su universo, muy poca gente la relaciona con la reflexión que Japón está haciendo después del bombardeo, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre sí mismo. Y para mí, Beca, no sé si tú estés de acuerdo, Rashomon, entre muchas cosas, porque es una obra prácticamente inabarcable, que además, igual que Godzilla, lo podemos platicar al ratito, vamos a arrancarnos con Rashomon. Cada año que pasa y cada año que el mundo se va poniendo como se está poniendo, adquieren una relevancia distinta que en lugar de dejarlas en el pasado, las jala cada vez más al presente. Rashomon en su momento, Beca, no sé si tú la tengas ubicada desde ese punto de vista, es una especie de reflexión muy profunda de un director todavía joven, estamos hablando de 1950, Akira Kurosawa, que estaba hablando de un país que se estaba cuestionando, que tenía dilemas morales y que tenía un trato con su pasado inmediato, que era el de la Segunda Guerra Mundial, muy ríspido. Era un Japón que estaba muy incómodo consigo mismo y más allá de la historia que ahorita podemos describir, creo que el espíritu de la película es esa. Distintos sectores de la sociedad, la película cuenta el encuentro de tres personas, un campesino, un ladrón, ¿y quién me falta por ahí? Un sacerdote, un monje, que se sientan mientras esperan que deje de llover, que nunca deja de llover, que es algo muy bonito en la película, a contar el asesinato y la violación de un señor feudal y de su esposa en un bosque. Todo mundo tiene versiones distintas de este hecho, y en este espíritu de vamos a contarnos una historia terrible, que es lo que es, creo que Kurosawa rescata y representa a un Japón muy inquieto con lo que acaba de hacer y muy inquieto en cómo se está revisando ese pasado, Beca. Sí, pues mira, yo lo que he leído son interpretaciones precisamente de esta película como una especie de alegoría sobre la bomba atómica y quizá de una manera más amplia, como bien dices, de los efectos, ¿no? No tanto quizá del momento de la bomba, me parece que ahí Godzilla podría ser una mejor metáfora, eh, sino del el efecto que genera, digamos, una manera también que tiene que ver con esto que hablábamos de las narrativas, ¿no? Algo que la película aborda es un poco como el cuestionamiento por cuál es la verdad y quién es quien tiene la verdad, ¿no? Ajá. En las distintas versiones que hay.
Y eso creo que es un cuestionamiento, como bien dices, del propio papel de Japón en la guerra, de lo que sucede a partir de la bomba y de todo este juego de perspectivas en torno a un momento histórico, ¿no? Por otro lado, algo que también he visto referido como una posible alegoría de la bomba, que me parece muy interesante esa lectura, es el hecho de la violación como alegoría o metáfora de la ocupación estadounidense, ¿no? Esta idea de el personaje de esta mujer violada como símbolo de una patria también violada a través de la ocupación y de un territorio violado, en el sentido de que ahí entonces ese personaje sería una representación de la soberanía de Japón, ¿no? Y el violador sería Estados Unidos. Y eso creo que Ajá. es una lectura muy, muy interesante de la película, vista desde la bomba atómica y sus efectos. Claro, porque además embona y empata con esta visión que yo estoy además rescatando. Yo he tenido muchas lecturas de Rashomon, pero luego me encontré con un video del guionista, escritor y productor español Juan Miguel Lamet, que tuvo en algún momento una reflexión sobre Rashomon como este Japón que, como dices, está cuestionando lo ocurrido en la guerra. Evidentemente está el bombardeo en medio, pero si tomamos esta lectura que tú nos das de a la mujer violada, voy a recordar rápidamente la historia, Sí. otra vez, porque el asunto es que esta historia es contada por todos los personajes Ujú. de la película, pero lo que ocurre es eso, un ladrón se encuentra con un señor feudal al cual quiere robar, pero luego cuando mata para robarle, decide pues, que también hay que violar a la mujer, ¿no? ¿Por qué no? Si tomamos, y eso lo va contando cada uno de los implicados, en flashbacks, en viajes en el tiempo, pero esa versión de los implicados al mismo tiempo la conocemos desde la boca de quien realmente está contando la historia, que son estos tres señores que están sentados en la puerta de Kioto. Todo ocurre en el siglo XII en Japón, es decir, es la versión de alguien de la versión de lo que ocurrió. Ujú. Nosotros sabemos lo que ocurrió, luego conocemos lo que contó el leñador, pero lo conocemos contado por alguien más, Ujú. ¿no? Entonces, este filtro o estos entretelones, como dices, nos hacen cuestionar mucho qué es verdad y qué no. Tomando en cuenta que, o aceptando, que yo lo acepto, que la mujer puede representar al Japón violado, el señor feudal, su esposo, con quien iban cruzando el bosque, podría entonces ser interpretado como el gobierno japonés, ¿no? Un gobierno vertical, autoritario, dictatorial, que lleva a terrenos no aptos, el bosque, donde todo puede ocurrir, a este Japón que está navegando por el siglo XX. Y desde ese punto de vista, también Kurosawa podría estar lanzando una crítica a este gobierno, y estoy recogiendo, repito, las reflexiones de Juan Miguel Lamet, que llevó a la guerra a un país que pues ni la debía ni la temía, Ya. ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Y que se empezó a engañar desde hace mucho tiempo con mensajes ultranacionalistas, con una cultura militarista y al que se le arrastra una guerra que no solamente pierde, sino que pierde por un bombardeo atómico. Y creo que ahí podemos un poco entender cómo una lectura distinta del Rashomon, de todos los autores que la han hecho, podría llevarnos a reflexionar sobre lo que le pegó a Japón el proceso de militarización, la guerra y el final de la guerra, Beca. Sí, creo que eso es bien interesante, justo lo que platicábamos de las distintas perspectivas sobre este hecho, donde efectivamente yo creo que también hay una autocrítica, ¿no? Como bien dices, lo que lleva a Japón. Entonces es muy interesante porque en el fondo, pues creo que es una película antiguerra en todos los sentidos, ¿no? Es decir, tampoco se pone en el papel de víctima, siento. Sí, de alguna manera, como bien dices, si entendemos que la mujer es como el pueblo japonés, ¿no? Y el señor feudal es el gobierno japonés, ahí quizás sí un pueblo que es víctima de su propio estado, ¿no? De alguna, o de Pero las también de su decisiones. propio engaño. Sí, exactamente, exactamente. Y creo que ahí también vale la pena entrar un poquito más en los hechos históricos, Eric, porque em, efectivamente creo que hay una crítica a lo que fue ese estado japonés previo a la guerra, que es lo que desemboca en el involucramiento de Japón en la guerra, que como dices, bien podríamos pensar ni la debía ni la temía porque estaban muy lejos, ¿no? Y geográficamente, es decir. Pero también es cierto que Japón tenía unos intereses expansionistas imperialistas en ese momento.
que es lo que realmente suscita el interés por aliarse con Alemania e Italia y, por lo tanto, generar la llamada potencia del eje, ¿no? ¿Por qué? Porque Japón invade el noreste de China el 7 de julio de 1937. Y esto es muy interesante también desde la perspectiva colonialista que se venía arrastrando desde el siglo XIX. Japón, es importante que sepamos que hasta muy tarde en el siglo XIX es una nación completamente hermética y cerrada al mundo. De hecho, México es de los primeros países con los que establece relaciones diplomáticas en el Porfiriato, ¿no? Entonces, Japón era un país cerrado, ¿no? ¿Qué sucede? Que precisamente por su fuerza militar, entre otras cosas, comienzan a tener esta ambición de que pueda haber una Asia libre del control colonial europeo y estadounidense, pero bajo el dominio japonés, ¿no? Es decir, quitar uno y poner otro, exactamente, ¿no? como una Sí. cosa muy rara donde ya no queremos Sí. este colonialismo, pero entonces ahora nosotros vamos a ser los colonizadores, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, creo que también entendemos muchas cosas de la cultura coreana, que igual después nos daría para entrarle en otra conversación, ¿no? Pero Japón se vuelve extremadamente ambicioso en querer dominar territorios que están bajo la influencia de potencias europeas como Francia, Países Bajos, ¿no? Toda la zona del Pacífico, por englobarlo en un término, ¿no? Y no hay que olvidar también Hawái, ¿no? Que Hawái es parte de Estados Unidos. Entonces, esta guerra, para cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, esta guerra ya llevaba 2 años sucediendo, ¿no? Y Japón no parecía tener ningún interés de parar hasta poder lograr esta nueva esfera de la Gran Asia, como a veces se le ha llamado, donde Japón sería la potencia. Y ahí es también lo que nos explica el bombardeo Pearl Harbor. Porque siento que muchas veces nos dicen, es que Estados Unidos entra a la guerra porque Japón bombardea Pearl Harbor y entonces por eso es el frente del Pacífico. Sí, como si hubiera amanecido un día y dijeran, voy a bombardear. No, todo tiene un canal Exacto. previo, ¿no? Y el bombardeo Pearl Harbor sucede hasta 1941. Entonces te digo, Sí. ya veníamos arrastrando Y varios finales, exacto, diciembre. O sea, ya veníamos arrastrando un buen rato esta guerra de expansionismo japonés, ¿no? Y es con Pearl Harbor que Estados Unidos se une porque, bueno, digamos que la secuencia de hechos es que para fortalecer sus esfuerzos en el Pacífico, Japón se une, como digo, a las potencias del eje, firman este tratado tripartita, Alemania, Italia, Japón, y entonces después Japón bombardea Pearl Harbor, que está en Hawái, y entonces es ahí donde Estados Unidos se une a la guerra, ¿no? Entonces creo que con ese contexto, que muchas veces creo que es algo que es una parte de la historia de Japón que no nos llega a nosotros, no es algo que conozcamos, que se nos enseñe en las escuelas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como entendemos esta metáfora del señor feudal, ¿no? O sea, este hombre que por su propia ambición termina hundiendo a su familia en este drama. Por una ambición de tierras, por una ambición de poder, por una ambición de riqueza dinero, que no está justificada más que porque puedo. Exactamente. ¿No? Que es un poco Exactamente. o sea, no es un campesino normal, no es una persona, digamos, que esté buscando el bienestar de todos, no, es un señor feudal con todo lo que eso implica y ahí la lectura que estamos tratando de darle encaja a la perfección, ¿no? A mí, y nada más para aclararle todavía más a la gente, a la hora de querer saber quién mató a quién y por qué, si la mujer de repente fue violada o no, y eso me parece muy significativo también de la película desde la lectura que le queremos dar, incluso el señor feudal asesinado por este ladrón en un juicio que se hace frente a la cámara hablándonos a nosotros, llaman a una medium y la medium trae el espíritu del señor feudal para poder declarar a su favor, porque él, por supuesto, tiene su propia versión de los hechos. O sea, en la película de Kurosawa, lo voy a poner así, en Rashomon, hasta los muertos hablan. Sí. Y eso, tomando en cuenta que estamos tratando de centrarla como una lectura de lo que vivió Japón antes y durante la guerra, para mí tiene una potencia que podríamos incluso llevar a un debate con mucha más gente. Hasta los muertos están hablando en Rashomon, que como dices, es una película tremendamente pacifista. Hay una mirada crítica
al hecho violento, que podría ser la guerra, a quien sufrió ese hecho violento, que es el pueblo de Japón, al propio pueblo de Japón, porque hay mucha buena parte de la película en donde a la hora del choque de versiones, el pueblo de Japón también da su propia versión y niega mucho de los hechos que nosotros estamos dando por sentados. Es decir, no hay una verdad absoluta y creo que desde esa negación de la verdad absoluta y de la versión oficial o verdad histórica, como se le llama ahora, cuando Kurosawa quita la posibilidad de una verdad histórica, dice todos somos culpables de la guerra, no de lo que le haya pasado a Japón, sino de la guerra, y si nos ponemos en esas, de las guerras. Hay una frase que lanza el sacerdote ya hacia el final de la película que dice, si no puedes creer en las personas, el mundo es un infierno. Y desde ahí yo creo que podemos sacar el mensaje pacifista de esta película de 1950, nada más para no dejar de lado los datos y la trivia. Ganó el León de Oro en el Festival de Venecia de 1951, ganó el Oscar a la mejor película, como se le llamaba entonces, mejor película extranjera se llamaba entonces, ahora es de mejor película de habla no inglesa en el 52. Y por supuesto, coloca a Kurosawa en el centro del universo cinematográfico universal, que es donde arranca en realidad, aunque él ya había hecho películas muy estilo americano, el odio de otros directores japoneses, Ozu Mizoguchi, que estaban al lado, hacia Kurosawa por decir que filmaba como filmaban los occidentales, ¿no? Ujú. Para los otros directores y buena parte de los productores en Japón, Kurosawa era demasiado occidental. Y yo creo que ese señalamiento tiene que ver con la visión universal que propone Rashomon de las guerras y de lo ocurrido con Japón. Sí, bueno, hay algunos puntos también ahí que creo que son importantes. Solo, nada más para retomar esto que dices de la parte más, no sé cómo decirlo, como formal de la manera de hacer la película. A mí me parece que también hay una posibilidad de interpretación de esta narrativa a la occidental, que puede también ser un comentario sobre la ocupación y la influencia estadounidense en el Japón de posguerra, ¿eh? O sea, yo no diría que necesariamente es una especie de sumisión a los formatos occidentales y un rechazo a los formatos de su propia cultura o Ujú. asiáticos, sino que quizá también ese puede ser un comentario sobre los efectos de esta ocupación posguerra, Claro, ¿no? O claro. sea, creo que podría ser parte del mensaje, ¿no? Es Sí, decir, podría ser, especialmente si tomamos en cuenta cómo se hacía cine en esos años en Japón. Tenían un sistema de estudios igual, justo como el señor feudal, que creo que ahí podemos todavía encajar o fundamentar más tu opinión. Era muy vertical. El estudio decía, hagan de cuenta Marvel, las películas son estas, se hacen de esta forma y van a tratar de esto. Entonces, estudios más grandes entregaban películas de esa forma. Kurosawa estaba trabajando con los estudios Daiei, que como no podían competir, como eran lo que son las cosas, un estudio chiquito con muy poco presupuesto, empezaron a no querer competir con esos grandes estudios y así darle libertad creativa a los directores y a los guionistas, es decir, jugar a la contraria. Y en ese jugar a la contraria llega un hombre como Kurosawa y dice, yo puedo hacer una película con muy poquito dinero que se vea muy bonita y que además cuente este tipo de cosas. ujú, Entonces, ujú. si al mismo tiempo no hubiera habido esa libertad creativa, todo lo que Kurosawa aprendió viendo cine desde niño, al estilo John Ford, que sí puede ser una colonización cultural, pero al mismo tiempo lo conecta con el otro lado del mundo, es decir, hay una paradoja ahí Sí. presente. Él habría probablemente seguido filmando como filmaban los otros directores japoneses. O sea, entre la libertad y la traición también hay una propuesta muy extraña de Kurosawa, que como dices, no traiciona su cultura, está demostrando o poniendo en primer nivel una colonización cultural a través del cine, pero al mismo tiempo la está aprovechando para lanzar un mensaje tremendamente profundo. Es un juego de fuerzas bien Sí. interesante. Sí, yo creo que a veces no, o sea, no hay que olvidar que la forma es fondo, ¿no? Y a mí me parece que también hay algo ahí que se puede decir sobre estos mecanismos donde el colonizado o el ocupado también puede tener esta posibilidad de apropiarse de las formas de esa cultura que lo está dominando, pero de una manera subversiva, ¿no? Es como Exacto. decir, te voy a dar en la madre, te voy a Sí. golpear y lo voy a hacer en tus términos, ¿no?
Con tus armas, con ¿no? tus armas, exacto, en tus formatos. Entonces, eso también me parece que habría que analizarlo quizá con más profundidad. Ahora, sobre los hechos históricos y la lectura de la película, algo que quería también mencionar y que olvidé decir en un poco esta cronología de cómo es que Japón se involucra en la guerra. Hay que decir que hubo un momento ahí donde también cuando Japón comienza también a invadir, sobre todo la zona de Indochina, donde hay un dominio francés, la respuesta de Estados Unidos en conjunto con estos países europeos es un embargo comercial de Japón, ¿no? Y eso es lo que lleva al bombardeo de Pearl Harbor de alguna manera. Sobre todo, afectan el suministro de petróleo hacia Japón, ¿no? Entonces, eso inmediatamente mina estos intereses expansionistas o las posibilidades, ¿no? De cumplir con estos intereses. Y entonces, eso lo menciono solo para que entiendan que el Pacífico en ese momento también era un espacio de grandes intereses económicos. Y Estados Unidos estaba también involucrado en esos intereses. Es decir, ¿por qué a Estados Unidos le importaría que Japón invadiera territorios franceses o territorios de Países Bajos, por ejemplo? Porque también tenía sus intereses en el Pacífico, Claro, ¿no? claro. Entonces creo que eso también nos ayuda a entender un poco en qué desemboca todo esto, por qué la bomba atómica. Es decir, vas a aniquilar a esa fuerza que te está eliminando la posibilidad de dominar el Pacífico y el resultado es que tú lo terminas dominando, ¿no? Es decir, Ujú. tú llegas como invasor de Japón también de alguna manera o llegas como a ocupar Japón, ¿no? Entonces solo para darles ese contexto que no solo es un tema de tener un territorio, el control de un territorio, sino que hay intereses económicos Claro. detrás de eso, ¿no? Y yo solo concluiría también, regresando al tema de la violación como alegoría, también se trata de alguna manera de hacer un comentario sobre un hecho real, o sea, es decir, la violación la podemos entender en este sentido simbólico de la ocupación de un territorio y de la como aniquilación de la soberanía de ese territorio, ¿no? Pero también es cierto que, como en cualquier guerra, la violación a mujeres es parte de la guerra, ¿no? Es algo que está documentado como un hecho en Japón, o sea, que las tropas estadounidenses hicieron eso, y también está documentado que hubo un esfuerzo muy grande de censura a esa realidad, ¿no? Es decir, una vez que Japón está bajo el dominio estadounidense, hay ahí realmente una política de que de eso no se puede hablar, eso no se puede documentar, eso no se puede difundir. Entonces, de alguna manera también hay que entender que eso, para darle la vuelta, si entonces estás hablando de una violación que sucede en el pasado, en otro momento histórico, entonces te permite abordar una realidad que todo el pueblo japonés conocía, pero de que no Ujú. podía hablar, ¿no? Es como una Claro. manera también de brincarse la censura. Si ustedes no conocen el perfil Patreon de Cine Garage, vayan en este instante a www.patreon.com/Cine Garage. Allí encontrarán por lo menos 4 niveles distintos de suscripción que ustedes pueden adquirir y cada uno de esos niveles les da acceso a un contenido especial que generamos exclusivamente para la gente inscrita en nuestro perfil Patreon. Ese contenido va desde críticas a estrenos en cine y televisión hasta cobertura de festivales y descuentos y actividades que organizamos, repito, solamente para nuestros Patreons. Es un grupo exclusivo, es un contenido exclusivo con el cual agradecemos su suscripción a ese perfil. ¿Qué hacemos con esas suscripciones? Nosotros podemos seguir produciendo este podcast que ustedes están escuchando como muchísima gente alrededor de 40 países. Sigamos hablando de cine. Ayúdenos a hacer este podcast y ayúdenos a que este podcast siga difundiendo los puntos de vista de esa comunidad exclusiva suscrita ya en www.patreon.com/Cinegarage. En esta ocasión, gracias personales a Adriana Retamares, Tania Ojeda, Julio Toledo, Alejandro Acosta, Sergio Beltrán Merino, Rosalinda Ortiz, Viviana Salcedo, Oxana Cortés, Abril Lozano y Samuel Rivera. Ellos, ellas ya disfrutan de este contenido exclusivo. Háganlo ustedes también. Es solamente para ustedes. Vayan ahora a www
www.patreon.com/cinegarage. Entrando a Godzilla, Beca, que todo mundo dirá, ¿qué tiene que ver Godzilla con Rashomon? Creo que tienen que ver muchísimo, ¿no? Yo creo que tienen que ver muchísimo. La película es 4 años después, lo cual no significa realmente nada. El propio Ishiro Honda estaba tratando de levantar el proyecto que viene de una novela, además, la novela de Shigeru Kagawa. Le había gustado desde hace mucho. Los estudios donde él trabajaba, que eran los estudios Toho, y aquí podemos separar a un nivel de polos casi contrarios que pone a las dos películas enfrentadas en un punto muy interesante. Rashomon se hizo con muy poquito dinero. Del otro lado, Ishiro Honda, que además venía de haber hecho varias películas, una de ellas sobre Pearl Harbor, en donde se reflexiona lo ocurrido desde un punto de vista un poco menos humanista, digamos, no por él, sino por los estudios. Les digo, ahí se decía qué se filmaba y cómo se filmaba, lo ocurrido en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El propio Ishiro Honda tiene una película sobre Pearl Harbor. Él venía tratando de levantar este proyecto que todo mundo había tirado. Todo el mundo decía, yo no voy a hacer, de nuevo, estamos hablando de que alrededor de Ishiro Honda estaban Masaki Kobayashi, Mikio Naruse, estaba Kenji Mizoguchi, otro tipo de cine japonés. Ellos no querían hacer el cine de un lagarto gigante, ¿no?, que destruía a Japón. Honda sí quería, ¿no? Y Toho, al final de cuentas, le dice, ahí está la lana. Llévate a nuestro mejor autor de efectos especiales, Eiji Tsubaraya, llévatelo a trabajar contigo y haz tu película de monstruos. Y nomás para ponerlo en contexto, Beca, para que ahora empieces tú con Godzilla y luego dejar mis pobres reflexiones al final, que además son las que menos importan. Lo que hace Ishiro Honda es reunir a su equipo, actores y actrices incluidos, y decir lo que les dijo, fíjate, George Lucas cuando empezaron a hacer Star Wars. Ahí está el guión, gente, léanlo. Y quienes no estén de acuerdo y a quienes no les guste y no crean en el proyecto, me lo dicen ahora, me dicen por qué y se pueden ir, no pasa nada. Yo voy a agarrar gente para hacer esta película de un reptil gigante radioactivo que invade Japón y destruye Tokio. Quien quiera entrarle, adelante. Y Toho le dice, ahí está la lana. Entonces, por un lado, no tenemos dinero, y por el otro, para hacer una película de un reptil gigante tenemos todo el dinero del mundo con los poderosos estudios Toho. Y yo creo que es una de las, no sé cuántas veces la hayas visto, yo me la sé de memoria. He visto incluso la versión gringa, hay 2, lo cual también es interesante. A ver si ahorita hablamos de Godzilla. No sé qué te parezca Godzilla en relación a la Segunda Guerra Mundial y en particular a los bombardeos atómicos y sus consecuencias, Beca. No, yo creo que es una de las películas que definitivamente se tienen que mencionar cuando hablamos de la producción cultural de las bombas atómicas, ¿no? O sea, es decir, en retrospectiva nos podría parecer como una película así, como decimos en México, un churrazo, ¿no? Sí. O sea, Sí. a mí me encanta, pero también de pronto me inclino a los churrazos. Pero hay que entenderlo en su contexto histórico. O sea, creo que hay, por ejemplo, si leemos testimonios de la época de que la gente salía de la sala de cine en llanto, ¿no? O sea, podemos entender que a pesar de que son casi 10 años después del bombardeo, está tocando ahí una cicatriz muy profunda todavía en el imaginario colectivo japonés, ¿no? Em, y ahí creo que hay como distintas, también distintas lecturas sobre por qué representa esto. La más obvia es la destrucción, ¿no? Claro. O sea, es decir, llega esta fuerza externa, ¿no? Ajena a nosotros, que viene a destruirnos, ¿no? Entonces, esa sería no menos poderosa en el mensaje, pero quizá el más superficial, ¿no? Y luego está toda esta parte que tiene que ver con los avances científicos, porque no hay que olvidar que lo que despierta a este monstruo, a esta especie de dinosaurio que estaba dormido en el mar, Ujú. tiene que ver con una bomba, Sí. ¿no? Con experimentos atómicos en el Experimento, Pacífico, ¿no? Sí, sí, sí. exactamente. Entonces, hay una referencia ahí directa a la bomba atómica, pero también a estos avances tecnológicos y hacia dónde podían llevar, como el horror al que se podría ir la ciencia, ¿no? Que es creo que el mensaje más contundente
De la de la película, sí. película y que creo que se retoma, por ejemplo, en cuestiones más recientes como la de Oppenheimer, ¿no? Está esa parte donde hay que entender lo que significó también la destrucción de estas ciudades a partir de la bomba y el terror, genuino terror que causaba la posibilidad de volver a imaginar un escenario futuro así, ¿no? Claro, estamos hablando ya en terrenos de una guerra muy fría, muy fría. O sea, 1950 ya había guerra fría, pero en el 54 está todavía más condensado, ¿no? Exactamente. Y no hay que olvidar que vuelven a haber tensiones en Asia y vuelven a haber tensiones en el Pacífico. La guerra de Corea es poquitito después, ¿no? Entonces no es un proceso que se haya cerrado del todo y no es una amenaza que no siga latente, ¿eh? O sea, eso Claro. también creo que es importante entenderlo. Hay un término histórico que es el de la larga duración, ¿no? Que propone Ujú. que en vez de ver los acontecimientos históricos como aislados, hablar de procesos largos, ¿no? Y entonces creo que esto es también una de las cosas que hay que entender en ese sentido, ¿no? En un proceso de toda la segunda mitad del siglo XX y no solo de acontecimientos aislados. Ahora, también hay otras cosas que se vuelven simbólicas y poéticas, ¿no? Por ahí leía una interpretación en preparación para este podcast de el hecho de que sea un reptil, es decir, un animal escamado, ¿no? Y que eso también podría ser un mensaje que para los japoneses de ese momento podría ser muy poderoso porque uno de los efectos que tuvo la bomba atómica en los sobrevivientes era una escamación en la piel, En la ¿no? piel, sí. Ujú. Entonces que también ahí hay pequeños guiños que los perdemos hoy, pero que al público de su tiempo le pudieron haber hablado con mucha fuerza. No, pues le hablaron con mucha fuerza, porque como dices, la gente salía muy conmovida del cine y los perdemos por dos razones. Número uno, porque afortunadamente de este lado del mundo nunca ha caído una bomba atómica y porque, como dices, las versiones de la guerra que se nos han dado es cayó la bomba y se acabó. No, cayó la bomba y siguen pasando cosas, ¿no? Por eso empezaba yo este podcast diciendo, a 80 años todavía hay gente que se acuerda de lo que pasó, más allá de las secuelas físicas, que sí, esta relación entre las escamas del reptil y las heridas en la piel de la gente quemada por la radiación atómica es directa, es una conexión muy, muy directa que es completamente premeditada de parte de Ishiro Honda y de Tsuburaya, de los efectos especiales, ¿no? Hacer este traje en donde se va a meter el actor, que es un efecto que se diseñó justo para esta película, tenía toda la intención de representar este dolor físico de los afectados en este monstruo que de alguna forma se ve como ellos. Es una conexión emocional y sensorial súper profunda que Sí. no me extraña que haya hecho llorar a mucha gente. Sí, y creo que también de nuevo hay que entender por qué se hace estas versiones más alegóricas, ¿no? Que incluye la ciencia ficción. O sea, muchas veces también se trata de abordar un tema del que no se puede hablar de otra manera. Y en el contexto de Japón en los años 50, creo que hay que regresar a esta ocupación, dominio estadounidense, donde hay una imposibilidad de hablar del hecho de manera pública por esfuerzos de censura, Ujú. algunos más obvios, otros más sutiles, pero presentes, ¿no? Y por otro lado también la propia incapacidad de quien vive el trauma a veces de hablar de su trauma, ¿no? Entonces, hacer una película que explícitamente hablara sobre el bombardeo hubiera sido muy difícil en los años 50 en Japón, por estos dos factores, ¿no? Mientras que representarlo de una manera alegórica permite esa válvula de escape que socialmente se necesita para enfrentar un trauma así, pero que no, que digamos también un poco se salta o se brinca estos limitantes de poder hablar de estos temas tan explícito, ¿no? Digamos que se salta la censura y la autocensura, ¿no? Exactamente, Al exactamente. mismo tiempo, ¿no? Como que con el poder alegórico del cine, con estas representaciones, evitas la censura y te saltas la autocensura y puedes a través de Sí. una historia tan irreal y tan de churro, como decías,
como podría muchas veces interpretarse Godzilla, yo la verdad no la veo como churro. Sí, sí, sí. Nunca la he visto así, la vi de muy niño, la vi en cine además. Entonces me acuerdo, evidentemente no en su estreno, pero en alguna matiné loca por ahí me tocó verla ¿Verdad? en pantalla grande y la cosa es alucinante. A mí lo que me llama especialmente la atención ahora que hablabas de censura es la otra versión de Godzilla. Godzilla tiene esta versión eh, tal cual Ishiro Honda la quería, en donde además el monstruo no está presente toda la película, es como dices, una amenaza que está ahí, que sabemos que viene o que puede llegar, pero no es realmente un monstruo que veamos todo el tiempo en la película caminando por las calles de Tokio. Vemos a la gente que sufre, vemos a la gente que sufre los efectos de la radiación, vemos familias destrozadas, vemos muertes de niños. Hay una escena súper conmovedora de un hospital en donde los doctores están curando a los niños que se empiezan a escamar por la radiación del monstruo. Y la película, evidentemente, siendo de los estudios Toho, llega a Estados Unidos. Y en Estados Unidos dicen, ah, caray, no podemos contar eso, no podemos contarlo de la misma forma. Y lo Claro. que hacen es no solo quitar algunas de las escenas, como la del hospital, en donde evidentemente se ven los estragos de la hecatombe nuclear, una bomba soltada por Estados Unidos, por su propio ejército en el país que te está contando la historia, sino que incluyen un personaje, un reportero. Hay inserts de un reportero. De entrada está doblada al inglés la versión gringa, con lo cual pueden alterar todo tipo de diálogos y de palabras o situaciones que estén en la película. Con cambiar los diálogos tienen ya una manipulación muy clara de lo que se está contando ahí. Luego incluyen a un personaje, con lo cual quitas trozos que te incomodan y metes otros que justifican un poco, primero, la presencia gringa dentro de Japón y segundo, el punto de vista gringo dentro de la historia que te está contando Japón. Y tenemos una película completamente distinta que se pasa por el arco del triunfo todo lo sensible y todo lo trágico de la Godzilla original. Creo que no se puede ejemplificar de manera más clara lo que tú decías, Beca, de qué se puede hablar, cómo se puede hablar y qué tanto van a aceptar quienes están del otro lado del mundo lo que queremos contar, que esta diferencia entre las dos versiones, las dos de Ishiro Honda, pero una muy manoseada, que es la versión gringa de la misma película en el mismo año. Creo que eso es súper significativo. Sí, definitivamente. Creo que también ahí hay que entender que, bueno, cuando sale Godzilla, Japón está justo en el proceso de recuperar su independencia, ¿no? Entonces, va a ser un momento también de, como de estas dos fuerzas luchando por dominar la narrativa de lo que pasó en el Pacífico, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo que nos ayuda a entender por qué se hace esta versión gringa, ¿no? Adaptada para audiencias gringas. Y vuelvo un poco a lo que yo decía al principio. Hay que entender que también en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, la producción cultural que surge a partir de ese hecho histórico tiene mucho de propaganda de alguna manera, ¿no? Sí. Tiene mucho de precisamente ver cuál va a ser la versión de la historia que va a perdurar y que va a permear en el imaginario y cómo esa verdad histórica o la que domine finalmente va a ser también la que termina dominando la hegemonía política de este nuevo orden mundial que Ujú. podemos decir que se establece a partir de la Segunda Guerra Mundial, que siento que voy a sonar como el meme de la conspiración, ¿no? Siento que ahorita me podrían poner ese meme del güey que está con las fotos y los hilos, pero se establece un nuevo orden mundial donde Estados Unidos Sí. se vuelve la fuerza hegemónica, ¿no? Eso creo que es innegable. Ahora, eso hay que entenderlo también eh, en el ámbito de la cultura y del cine en particular, como además un esfuerzo de propaganda esencial, ¿no? A ese proceso político, sobre todo, como dices, ya en el marco de una guerra fría muy, muy establecida, ¿no? Em, hay hay una guerra por las esferas de influencia de la Unión Soviética y de Estados Unidos, ¿no? Es decir, del capitalismo y del comunismo. Estados Unidos está tratando de evitar a toda costa que el comunismo domine en Asia, porque considera que pues al tener una costa pacífica importante, eso amenaza a Estados Unidos y la Unión Soviética, que tiene territorio en Asia, ¿no? O sea, si Ujú. Rusia es parte del continente asiático, también está también ahí viendo a Asia como su esfera de influencia, ¿no? Entonces, eso también genera eh,
muchos esfuerzos de propaganda que Estados Unidos había iniciado en la Segunda Guerra Mundial y con el cine. Yo ahí les pongo un ejemplo que yo creo que todos conocemos, que es la película Los Tres Caballeros de Disney, Sí. ¿no? Donde el Pato Donald viene a conocer a sus amiguitos latinoamericanos, ¿no? Pancho Y Pistolas y Pepe Carioca, ¿no? así es, efectivamente. Esa película, nada más para darles un dato, esa película se estrena en plena Segunda Guerra Mundial y es la primera película de Disney que se estrena fuera de Estados Unidos, se estrena en México y eso es por un esfuerzo de jalarse a Latinoamérica como aliado para la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con México, es que el petróleo mexicano se venda a los aliados y no a las potencias del eje, ¿no? Que ya se lo estábamos vendiendo, ¿verdad? Ya O sea, se lo estás vendiendo a Alemania. México ya le vendía petróleo a Alemania, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, el cine va a ser una parte muy, muy importante de la maquinaria de propaganda estadounidense y creo que el caso de Godzilla es muy evidente. También creo que se trata de nuevo, en esta pugna o lucha por las narrativas, de que si tú estás construyendo a las potencias del eje como lo peor de la humanidad, los más villanos del mundo mundial. No que no lo hayan sido, pero en No. la narrativa es, ojo, a esos ni voltearlos a ver, ¿no? Exacto. Si no existen, mejor. Exacto, como nos unimos a la guerra para vencerlos a ellos porque son lo peor que hay. Y como dices, desde luego hay una verdad innegable en eso, que el Holocausto fue un hecho brutal, o sea, de una crueldad, de una violencia, de una inhumanidad innegable, ¿no? Pero entonces, si tú estás construyendo esa narrativa donde hay ese enemigo común de todo el mundo, entonces tú no puedes admitir que tú hiciste algo similar. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, por eso encontramos que en la versión estadounidense de Godzilla, esa parte de la propia brutalidad y lesa humanidad de Estados Unidos va a quedar borrada. Claro. En esa versión, ¿no? Y además vamos a emparejarlo con otro hecho que además nos puede ayudar a entender por qué una película tan loca y tan psicodélica como Godzilla acaba saliendo, ¿no? En esta construcción de la narrativa, en esta construcción de lo que se puede saber y lo que no se puede saber, evidentemente, cuando Estados Unidos, después del bombardeo, invade Japón y toma control absoluto del territorio, por supuesto, los estudios de cine tenían una lista de cosas de lo que se puede contar y de lo que no se puede contar. Y estaba el ejército americano atrás, como ha ocurrido en otros países, empezando por los propios Estados Unidos, diciendo, esto no, esta película no se puede filmar, esta película sí, pero quítenle esto, esta película sí, pero agréguenle esto. Entonces, en algún momento, Ishiro Honda, sabiendo lo que se podía hacer, habiendo la novela y teniendo sus propias inquietudes, dice, ok, ¿no puedo hablar del Holocausto? No, pero puedo hablar de un reptil gigante que destruyó Tokio. Ah, órale, pásale, ¿no? Y boom, se salta de nuevo la censura. Buscándolo y no, consigue contar todo esto que estamos comunicándole a la gente a través de la historia de un kaiju, que es el género en el que está inscrita la película, el kaiju eiga, estos monstruos gigantes que de repente aparecen. Mucho de las inquietudes y de los dolores del Japón de esos años. Creo que es una película mucho más interesante, además de que es muy, muy emocionante y muy bonita de ver. Creo que es una película que incluso ahora resulta muy, muy pertinente, repito, tomando en cuenta que estamos a 80 años de haber cerrado una de las guerras más crueles y cruentas que ha vivido la humanidad en todos los sentidos, del social al cultural, por supuesto, pasando por el humano, Beca. No sé si tengas algo más de Godzilla. Yo la amo con locura, pasión y desenfreno. Mira, yo creo que ahí también un punto interesante sobre lo que dices de la relevancia actual, de lo que todavía tiene que decirnos Godzilla. Desde luego sobre la guerra, pues muchísimo, ¿no? Lo estamos viendo, o sea, podríamos hacer un símil con Palestina, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que claramente. Algo que a mí también me parece muy interesante en el contexto nuevamente de la Guerra Fría es esta parte que hablábamos de la amenaza a la tecnología y de la ciencia. Creo que también de alguna manera Godzilla, pues muy literalmente es la radiación convertida en monstruo. O la energía nuclear o la ciencia nuclear convertida en monstruo.
Y eso, desde luego, tiene mucho que ver, como ya dimos, con el propio contexto de Japón, con validar de alguna manera el dolor del pueblo japonés, o generar esta experiencia catártica, ¿no?, del pueblo Ujú, japonés, ujú. de ver eso en pantalla. Pero también creo que tiene mucho que decirnos sobre la Guerra Fría y que nuevamente nos encontramos en otro momento histórico donde el tema de la tecnología, quién domina la tecnología, es también una cuestión de preocupación, ¿no? Em, ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, esta onda de la era nuclear, seguramente muchos lo hemos oído, ¿no? Era como un término que se vuelve muy fuerte justo en los años 50, 60, continúa hasta los 70. Creo que ahí, por ejemplo, el cine de Stanley Kubrick podría ser también una representación de esto, ¿no? Claro. De lo que también se llama en Estados Unidos el Space Age, ¿no? La era del espacio, donde eh, hay mucho interés por el avance tecnológico también como parte de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética se están también jugando ser la potencia científica del mundo. Y entre esos episodios también podemos contar las misiones espaciales, el alunizaje, ¿no? Todos estos temas están de alguna manera presentes aquí ya. O sea, como que también Godzilla se está anticipando a lo que va a comenzar a suceder con mayor fuerza en los años 60, y es un poco esta mirada de el ámbito intelectual y de la cultura diciendo, Ujú. Aguas con esto, ¿no? Esto puede ser peligroso. Esto tiene un lado malo, ¿no? La ciencia no siempre es lo mejor para el avance de la humanidad, que creo que sigue siendo un mensaje relevante. Claro, ¿no? Depende quién maneje la ciencia, puede ser algo muy bueno o puede ser algo tremendamente malo. Y es ahí donde podemos diferenciar el final de las dos películas. Rashomon tiene un final bastante más esperanzador, ¿no? Sí, el mundo, no podemos creerle a nadie, el mundo es un infierno, nos engañaron, pero nos dejamos engañar y también quisimos ser engañados y la guerra es terrible, pero hay un halo de esperanza. Al fondo se ve una luz, ¿no? Godzilla no. Godzilla es tremendamente pesimista justo por lo que tú dices. El final de la película es, ojo, porque la ciencia mal utilizada creó esto y la ciencia peor utilizada va a combatir esto. Estamos peleando el fuego con el fuego y es una película tremendamente pesimista en ese sentido y me gusta que lo hayas mencionado porque luego me dicen, es que tú eres muy dark. Digo, sí, pero es que, o sea, no nomás yo, hay mucha más gente que me acompaña en el camino y te lo agradezco mucho, Beca. No, yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, yo aquí también citaría a un gran amigo, Eduardo Ramón, un ilustrador y melómano, que hablando un día de música dijo, es que la música triste es la mejor música. Sí, Creo sí. que también a veces el cine triste es el mejor cine, También, ¿no? también. Las películas no nos tienen que hacer reír todo el tiempo, Y no sin que se chamacos. sentir bien, no Sí, necesariamente. no. Beca Duncan, mil gracias por haber venido al podcast Cine Garage, mil gracias por ilustrarnos, por compartir tus puntos de vista que son siempre valiosos. Te esperamos al siguiente podcast Cine Garage y recordarle a la gente, bueno, aquí abajo les voy a poner en dónde pueden ver tanto Rashomon como Godzilla. Si quieren ver Los Tres Caballeros, seguro está en Disney Channel, ahí ese es mucho más fácil de encontrar. Pero todas las películas mencionadas abajo de este podcast, tanto en la web como en el perfil Patreon, les pongo las ligas directas para que vayan a todas las plataformas en donde estén disponibles. Luego están en más de las que creemos, entonces se pueden ver. Beca, mil gracias. Nos encontraremos pronto y te mando un saludo caluroso. Seguro que sí, no será la última, espero, y también te No, mando un abrazo y a todos los que nos escuchan y nos ven también. todos tus fans, tienes ya más fans dentro de Cine Garage que yo, lo cual está perfecto. Me encanta. Gracias. Gracias, bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.